Medidas sociodemográficas para el estado de San Luis Potosí y el estado de México. Comenzamos. El estado de San Luis Potosí. Con respecto a su escudo, el virrey don Francisco Fernández de la Cueva Duque de Alburquerque aprobó el escudo de armas, de un cerro en campo azul y oro con 2 barras de plata y 2 de oro, y la imagen de San Luis en la cumbre. Este escudo ha sido utilizado indistintamente por el municipio y el estado de San Luis Potosí. El estado toma este nombre en honor a San Luis, rey de Francia y Potosí, por su riqueza comparable en las minas del Potosí de Bolivia. Hoy en día, el nombre oficial del estado y de la capital es San Luis Potosí. Su gobernador actual es Juan Manuel Carreras. Tuvo su fundación el 3 de noviembre de 1592 y el gentilicio se le reconoce a los habitantes como potosino o potosina. San Luis Potosí tiene una extensión de 61.138 kilómetros cuadrados, lo que representa un 3.1% de la superficie del país, lo cual lo ubica en el lugar 15º. Cuenta con 58 municipios, entre los más extensos sobresalen Santo Domingo, Guadalcázar y Ciudad del Maíz. En el año de 2019 aportó al PIB nacional un 2.1%. Entre los hablantes de lengua indígena de 3 años y más encontramos 9 de cada 100 personas, y a nivel nacional 6 de cada 100 personas hablan lengua indígena. El sector de actividad que más aporta al PIB estatal es el comercio. En el año 2020 la población total fue de 2.822.255 habitantes. 71% de su territorio presenta el clima seco y el semiseco en la región conocida como el Salado. 15% es cálido, subhúmedo localizado en la parte este de la Sierra Madre Oriental. 10% cálido húmedo, el cual se encuentra en la llanura costera del Golfo. 2.5% muy seco en la Mesa del Centro. 1.5% templado subhúmedo en las llanuras que están entre las sierras. Y finalmente 21 grados centígrados es la temperatura media anual de San Luis Potosí. Con respecto a su hidrología, 135.1 hectáreas del territorio de San Luis Potosí están ocupadas por cuerpos de agua, los cuales son los siguientes. Entre los ríos podemos encontrar al Moctezuma, Santa María Tampaón, Valles o El Salto. Entre las presas podemos encontrar Golondrinas, La Muñeca, San José, Álvaro Obregón, Las Lajillas y Guadalupe. Y entre las lagunas encontramos el Cerro Pez, El Olivo, Patitos, La Media Luna y Santa Clara. Con respecto al relieve, 34.5% del territorio pertenece a las sierras y llanuras occidentales y 19.74% a las llanuras y sierras potosinas zacatencas. La máxima elevación es el Cerro Grande con 3.180 metros sobre el nivel del mar. Le siguen la Sierra de 14 y la Sierra Coronado. 1.860 metros sobre el nivel del mar es la altura a la que se encuentra la ciudad de San Luis Potosí, que es la capital del estado, por ello ocupa el 10º lugar nacional. Dentro de su flora y fauna podemos encontrar que predominan los matorrales que se distribuyen en la mayor parte del centro, norte y oeste de la entidad. Los bosques de encino y coníferas se localizan en las partes altas del centro y oriente. Las selvas secas y subhúmedas limitan con las zonas agrícolas que abarcan el 26% del territorio. Dentro de la fauna encontramos que en el matorral existe la tortuga, la víbora de cascabel, el halcón, la liebre, el gato montés, el tlacuache, entre otros. En la selva húmeda podemos encontrar iguanas, jabalís, salamandras, entre otras especies. Y en los bosques de coníferas y encinos podemos encontrar cacomixtles, ardillas voladoras, animales en peligro de extinción como el perrito de la pradera, águilas, armadillos, venados y tigrillos. Continuamos con el Estado de México. El Estado de México es uno de los 32 estados que conforman la República Mexicana. México es una palabra de origen náhuatl que se deriva de las siguientes raíces etimológicas: Netzli, luna; Sichil, ombligo; y Col, lugar, que significa el lugar del ombligo de la luna. El Estado de México toma su nombre del antiguo reino, posteriormente Intendencia de México, cuya capital fue la Ciudad de México. El 2 de marzo de 1824 es su fundación. Y a partir del 24 de julio de 1830, la capital del Estado de México es la ciudad de Toluca del Lerdo. Por decreto del 9 de abril de 1941, publicada en la Gaceta del Gobierno del 16 del mismo mes y año, se adoptó como escudo del Estado de México el diseño elaborado por el mexiquense Pastor Velázquez, el cual contenía el siguiente lema: Patria, libertad, trabajo y cultura. Actualmente, su gobernador es Alfredo del Mazo Maza. El Estado de México tiene una extensión territorial de 22.351.82 kilómetros cuadrados, lo que representa el 1% de la superficie del país. En 2020, México estaba dividido en 125 municipios. Su aportación al PIB era del 0.89% a nivel nacional. Las hablantes de lengua indígena, 3 de cada 100 personas hablaban una de estas. Y la actividad que más aporta al PIB estatal es el comercio.
Su clima. El 73% del estado presenta clima templado subhúmedo. Este se localiza en el norte, centro y este del estado. El 21% es cálido subhúmedo y este se encuentra hacia el suroeste. El 6% seco y este se encuentra en el noroeste. Y solo el 0.16% clima frío y este se localiza en las partes altas de los volcanes. La temperatura media anual es de 14.7 grados centígrados. Las temperaturas más altas se registran en mayo y abril, mientras que las bajas en enero y febrero. Su hidrología. El Estado de México está comprendido dentro de tres grandes cuencas, el Lerma, que ocupa el 27.3% de la superficie estatal, el Balsas el 37.2% y el Pánuco 35.5%. El río Lerma tiene una longitud aproximada de 125 kilómetros y nace en el municipio de Almoloya del Río y desemboca en el Océano Pacífico. Además de esto, el Estado de México cuenta con recursos hidrológicos, como lo son las presas de José Antonio Alzate, Ignacio Ramírez en Almoloya y Guadalupe en Cuautitlán Izcalli y Nicolás Romero. Relieve. La superficie estatal de la parte de las provincias es eje neovolcánico y Sierra Madre del Sur. En el centro se encuentra un leomérito con sierras de origen ígneo extrusivo o volcánico, volcanes de edad geológica cuaternaria y valles. Se incluyen las depresiones que dieron origen al lago de Texcoco. Y al suroeste, esta elevación es la más importante, el volcán Popocatépetl, con 5.380 metros sobre el nivel del mar. En la flora y fauna, la flora predomina los bosques de pino, encino, oyamel y tezcate. Estos se localizan en las partes altas de las montañas. En la selva se encuentran en el sur, mientras que los pastizales tienen una amplia distribución y los matorrales se sitúan en el norte de la Ciudad de México. La fauna, encontramos animales como la rata canguro, gato montés, zorra gris, zorrillo, coyote, mapache y escorpión. Mientras que los que están en peligro de extinción son los conejos de los volcanes, víbora de cascabel cruz, rayada y mascarita transvolcánica. Indicadores sociodemográficos. Tamaño y composición de la población. Distribución por edad y sexo de la población. Para el año 2000, para el Estado de México, contó con un total de 13.096.686 habitantes, de los cuales 6.407.213 eran hombres y 6.689.473 mujeres. Mientras que para el estado de San Luis Potosí, en el mismo año, se contó con un total de 2.299.360 habitantes en total, de los cuales 1.120.837 eran hombres y 1.178.523 eran mujeres. En ambos estados el grupo de edad con mayor concentración es de 5 a 9 años. Para el año 2010, el Estado de México contó con un total de 15.175.862 habitantes, de los cuales 7.396.986 eran hombres y 7.768.836 mujeres. Mientras que para el Estado de San Luis Potosí hubo un total de 2.585.518 habitantes en total, de los cuales 1.260.366 eran hombres y 1.325.152 eran mujeres. Para este estado, el grupo de edad que conformó una mayor cantidad de habitantes es de 10 a 14 años, mientras que para el Estado de México se conservó y se mantuvo en el rango de 5 a 9 años. Finalmente, para el año 2020, el Estado de México contó con un total de 16.992.418 habitantes, de los cuales 8.251.295 eran hombres y 8.741.123 mujeres. Mientras que para el estado de San Luis Potosí se contó con un total de 2.822.255 habitantes, de los cuales 1.372.451 eran hombres y 1.449.804 mujeres. En este año nuevamente el mayor grupo de edad que acumuló mayor población fue de 15 a 19 años para ambos estados. Razón de masculinidad. Para el estado de San Luis Potosí, en el año 2000 y 2010 había alrededor de 95 hombres por cada 100 mujeres, mientras que para el 2020 había alrededor de 94 hombres por cada 100 mujeres. Para el Estado de México, durante los años 2000 y 2010 había alrededor de 95 hombres por cada 100 mujeres, mientras que para el 2020 había alrededor de 46 hombres por cada 100 mujeres. Razón de dependencia. Para el estado de San Luis Potosí, en el año 2000 había alrededor de 74 personas en edades dependientes por cada 100 personas en edad económicamente productiva. En el 2010 hubo 61 y en el 2020 había alrededor de 53 personas. Para el Estado de México, en el año 2000 había alrededor de 59 personas en edades dependientes por cada 100 personas en edad económicamente productiva.
mientras que en el 2010 había 52 y para el 2020 disminuyó a 46. Razón de vejez. Para el estado de San Luis Potosí, en el año 2000 había alrededor de 10 personas en edad avanzada por cada 100 personas en edad económicamente activa. Para el 2010 hubo 12 y finalmente en el 2020 14 personas. Para el Estado de México, en el año 2000 había alrededor de 6 personas en edad avanzada por cada 100 personas en edad económicamente activa. Hubo 8 en el 2010 y 11 personas en el 2020. Podemos observar que para ambos estados la razón de vejez fue incrementando. La edad mediana utilizando grupos quinquenales. Para el estado de San Luis Potosí, en el año 2000, la edad mediana de la población era de 21.80, para el año 2010, 25.46 y para el 2020, 29.50. Mientras que para el Estado de México, en el año 2000 fue de 24.25, para el año 2010, 26.63 y finalmente para el año 2020, 30.45. La edad mediana con edades desplegadas. Para el año 2000, en el estado de San Luis Potosí, la edad mediana de la población era de 20.75, para el 2010, 24.44 y para el año 2020, de 28.41. Para el Estado de México, la edad mediana de la población en el año 2000 fue 23.26, para el 2010 de 25.57 y para el año 2020 29.43. Tasa de crecimiento aritmético. Para el estado de San Luis Potosí, en el año 2000 incrementó el 1.49% de la población con respecto a 1990. En el año 2010 incrementó el 1.20% de la población con respecto al 2000 y en el 2020 incrementó el 0.94% de la población con respecto al 2010. En el Estado de México, en el año 2000 incrementó el 3.33% de la población con respecto a 1990. En el año 2010 incrementó el 1.54% de la población con respecto al 2000 y en el año 2020 incrementó el 1.23% de la población con respecto a 2010. Tasa de crecimiento geométrico. Con una tasa de crecimiento geométrico del año 1990 al año 2000, la población de San Luis Potosí creció a una velocidad anual promedio de 1.40%, entre los años 2000 y 2010 de 1.14% y entre los años 2010 y 2020 0.90%. Mientras que para el Estado de México, con esta misma tasa de crecimiento geométrico, entre los años 1990 y 2000, la población creció a una velocidad anual promedio de 2.95%, entre los años 2000 y 2010 1.44% y finalmente entre 2010 y 2020 1.16%. Tasa de crecimiento exponencial. Con esta tasa se estima que en el estado de San Luis Potosí, entre 1990 y 2000, la población tuvo un crecimiento continuo de 1.39 personas por cada 100, entre los años 2000 y 2010 de 1.14 personas por cada 100 y entre los años 2010 y 2020 0.90 personas por cada 100, mientras que para el Estado de México, con esta tasa se estima que entre 1990 y el 2000, la población tuvo un crecimiento continuo de 2.90 personas por cada 100, mientras que para el 2000 y 2010, 1.43 personas de cada 100, y entre 2010 y 2020, 1.16 personas de cada 100. Fecundidad, mortalidad y nupcialidad. Tasa bruta de natalidad. En el estado de San Luis Potosí, para el 2000 hubo casi 30 nacimientos por cada 1000 habitantes. En el año 2010 hubo casi 23 y para el año 2020 casi 17. Mientras que para el Estado de México, para el año 2000 hubo casi 26 nacimientos por cada 1000 habitantes, mientras que para el año 2010 22. Y finalmente para el año 2020 15 nacimientos por cada 1000 habitantes. Promedio de hijos nacidos vivos por mujer. En el año 2000, en el estado de San Luis Potosí, las mujeres de 60 a 64 años tenían en promedio casi 7 hijos, siendo este el promedio más alto de hijos para este estado en el año 2000, mientras que para el Estado de México, en el mismo año también encontramos en el rango de 60 a 64 años un promedio de 7 hijos. Promedio de hijos nacidos vivos por mujer en el año 2010. En el estado de San Luis Potosí, las mujeres de 70 a 74 años tenían en promedio casi 7 hijos, siendo este el promedio más alto para este año, mientras que en el Estado de México, de igual forma encontramos el promedio más alto en el rango de 70 a 74 años, con casi 7 hijos. Finalmente, el promedio de hijos nacidos vivos por mujer para el año 2020. En San Luis Potosí,
Las mujeres de 30 a 34 años tenían en promedio casi 3 hijos, mientras que en el Estado de México casi 2. Las mujeres de 50 a 54 años tenían en promedio casi 4 hijos para el Estado de San Luis Potosí y casi 3 hijos para el Estado de México. Tasa de fecundidad general. En el año 2000 hubo 116.08 nacimientos por cada 1000 mujeres en edad fértil en el Estado de San Luis Potosí y en el Estado de México hubo 94.39 nacimientos. En el año 2000 esta tasa decreció con 85.9 nacimientos para el Estado de San Luis Potosí y con 77.41 nacimientos en el Estado de México. Por último, en el 2020 esta tasa decreció con 62.13 nacimientos en el Estado de San Luis Potosí y con 54.02 nacimientos en el Estado de México. Tasa de fecundidad por edad. Para el año 2000, en el Estado de San Luis Potosí, se alcanzó su punto máximo con 169.68 nacimientos por cada 1000 mujeres en un rango de edad de 25 a 29 años, y para el Estado de México, su punto máximo fue de 139.84 por cada 1000 mujeres de 20 a 24 años. Para el año 2010, en el Estado de San Luis Potosí, su punto máximo fue de 136.57 nacimientos por cada 1000 mujeres de un rango de edad de 20 a 24 años, y para el Estado de México fue de 137.10 nacimientos por cada 1000 mujeres de una edad de 20 a 24 años. Por último, en el 2020, en el Estado de San Luis Potosí, su punto máximo fue de 107.12 nacimientos por cada 1000 mujeres de 25 a 29 años, y en el Estado de México fue de 95.68 por cada 1000 mujeres de entre 20 y 24 años. Tasa global de fecundidad. Para el año 2000, se esperaría que cada mujer que inició su vida sexual reproductiva tuviese una descendencia de 3.28 hijos para el Estado de San Luis Potosí, y para el Estado de México se esperaría una descendencia de 2.41 hijos. En el año 2010, esta tasa decreció para ambos estados, con 2.57 hijos para el Estado de San Luis Potosí y 2.18 hijos para el Estado de México. Por último, igualmente decreció esta tasa, con 1.84 hijos para el Estado de San Luis Potosí y 1.76 hijos para el Estado de México. Tasa bruta de reproducción. Para el año 2000, en el Estado de San Luis Potosí, se esperaría que cada mujer que inició su vida sexual reproductiva tuviese al final de la misma 1.62 hijas, mientras que en el Estado de México 1.19. En el año 2010, en el Estado de San Luis Potosí, se esperaría que cada mujer que inició su vida sexual reproductiva tuviese al final de la misma 1.26 hijas, mientras que para el Estado de México 1.08. Y finalmente, para el año 2020, en el Estado de San Luis Potosí, se esperaría que cada mujer que inició su vida sexual reproductiva tuviese al final de la misma 0.98 hijas, mientras que para el Estado de México 0.80. Relación niños-mujeres. Para el año 2000 había 457.72 menores de 5 años por cada 1000 mujeres de 15 a 49 años de edad en el Estado de San Luis Potosí y 384.88 menores de 5 años por cada 1000 mujeres de 15 a 49 años de edad en el Estado de México. Esta tasa decreció para ambos estados en el 2010, con 3.59.18 menores para el Estado de San Luis Potosí y con 332.42 menores para el Estado de México. Por último, en el año 2020, igualmente disminuyó con 21.61 menores para el Estado de San Luis Potosí y con 271.51 menores para el Estado de México. Tasa bruta de mortalidad. Para el año 2000 fallecieron 5.02 personas por cada 1000 residentes en el Estado de San Luis Potosí y 3.76 personas en el Estado de México. Posteriormente, en el año 2010, ambas tasas aumentaron con 5.84 personas para el Estado de San Luis Potosí y 4.58 personas para el Estado de México. Igualmente, en el año 2020, ambas tasas aumentaron con 6.71 personas en el Estado de San Luis Potosí y 5.61 personas para el Estado de México. Tasa de mortalidad por edad. Para el año 2000, su valor máximo fue para las personas de 80 o más años, con casi 130 defunciones para el Estado de San Luis Potosí y con 140 defunciones para el Estado de México por cada 1000 habitantes entre ese rango de edad. Para el 2010, de igual manera, sus puntos máximos fueron para las personas de 80 o más años, alrededor de 140 defunciones para el Estado de San Luis Potosí y más de 120 defunciones para el Estado de México por cada 1000 habitantes entre ese rango de edad. De la misma forma, en el año 2020, su punto máximo fueron para las personas de 80 o más años,
con más de 120 defunciones para el estado de San Luis Potosí y alrededor de 120 defunciones en el estado de México por cada 1000 habitantes entre ese rango de edad. Tasa de mortalidad infantil. En el año 2000, por cada 1000 nacimientos ocurridos en ese mismo año, alrededor de 14 personas fallecieron antes de cumplir un año de edad en el estado de San Luis Potosí y 25 personas fallecieron en el estado de México. Luego en el 2010 ambas tasas decrecieron, con 10 personas fallecidas en el estado de San Luis Potosí y 17 personas en el estado de México. Por último, en el 2020, de igual manera disminuyó esta tasa, con alrededor de 9 personas fallecidas en el estado de San Luis Potosí y alrededor de 12 personas en el estado de México. Tasa de mortalidad materna. Para el año 2000, por cada 100.000 nacimientos ocurridos, en promedio fallecían 53 madres en el estado de San Luis Potosí y para el estado de México fallecían 57. Luego en el 2010, ambas tasas decrecieron, con 47 madres fallecidas en el estado de San Luis Potosí y 38 madres en el estado de México. Por último, para el 2020, en el estado de San Luis Potosí, en promedio fallecían 33 madres y en el estado de México fallecían 56. Porcentaje de funciones infantiles por causas específicas. En el año 2000, para el estado de San Luis Potosí, se tiene que el porcentaje de funciones infantiles por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias fue del 5.79%, para enfermedades del sistema respiratorio fue del 8.97% y para enfermedades del sistema circulatorio fue del 0.71%. Para el Estado de México en este mismo año, el porcentaje de funciones infantiles por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias fue del 8.02%. Para las enfermedades del sistema respiratorio fue del 20.41% y para las enfermedades del sistema circulatorio fue del 0.68%. Estas tasas fueron decreciendo. Para el año 2020, en el estado de San Luis Potosí, el porcentaje de funciones infantiles por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias fue del 3.10%. Para las enfermedades del sistema respiratorio fue del 6.86% y para las enfermedades del sistema circulatorio fue del 1.67%. Para el Estado de México, el porcentaje de funciones infantiles por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias fue del 3.75%. Para las enfermedades del sistema respiratorio fue del 5.02% y para las enfermedades del sistema circulatorio fue del 1.35%. Tasa bruta de nupcialidad. Para el año 2000 hubo alrededor de 7 matrimonios por cada 1000 habitantes en el estado de San Luis Potosí y en el estado de México hubo alrededor de 6 matrimonios. Esta tasa decreció para ambos estados en el año 2010, con 5 matrimonios en el estado de San Luis Potosí y 4 matrimonios en el estado de México. Por último, de igual manera se redujo esas tasas, con 4 matrimonios para el estado de San Luis Potosí y para el estado de México se mantuvo igual con 4 matrimonios. Para la tasa de divorcialidad, en el año 2000 vemos que el Estado de México y en San Luis Potosí no alcanza una anualidad por cada 1000 habitantes, siendo esto que para el Estado de México es de 0.46 y para el Estado de San Luis Potosí es de 0.32. En el año 2010, el Estado de México tiene una tasa de 0.054 y para San Luis Potosí 0.58. Y para el año 2020 tenemos que para San Luis Potosí es de 1.28 y para el Estado de México es 1.16 por cada 1000 habitantes. Porcentaje de la población unida. En el año 2000, en San Luis Potosí se tiene una población de 55.66, mientras que el Estado de México es de 55.51. Para el 2010 tenemos que el Estado de San Luis cuenta con 55.03% y el Estado de México 55.53%. Mientras que para el año 2020 en ambos estados disminuyó la población. Para San Luis Potosí tenemos una población de 55.45% y para el Estado de México contamos con 52.95%. El porcentaje de la población por tipo de unión, tenemos que para el Estado de México, la población de 25 a 29 años, existe el 30.49% que están casados por el registro civil y religioso, mientras que en unión libre tenemos que es el 17.32%. Para San Luis Potosí es de 40.62% que está casado por religioso y civil, mientras que en unión libre es de 11.57%. Para el año 2010 en el Estado de México tenemos que en una población de 25 a 29 años el 16.12% de la población está casado por religioso y civil, mientras que el 27.41% está en unión libre. Para el Estado de San Luis Potosí tenemos que de 25 a 29 años
El 23.99% de la población está casado por religioso y civil y el 21.79% está en unión libre. Para el 2020 en el Estado de México tenemos que el 7.43% de la población está casado por religioso y civil, mientras que el 33.53% está en unión libre. Mientras que en el Estado de San Luis Potosí el 11.90% está casado por religioso y civil y el 31.22% está en unión libre. En el porcentaje de la población unida para el año 2000 tenemos que para el estado de San Luis Potosí el 42.27% de la población de 20 a 24 años está casada por religioso y civil, mientras que el 27.08% está en unión libre. Para el Estado de México tenemos que para el 30.53% está casado por religioso y civil, mientras que el 36.25% está en unión libre. Para el año 2010 tenemos que en la población de 20 a 24 años el 19% está casada por civil y religiosa y el 52.39% está en unión libre, mientras que en el Estado de México el 13.49% está casado por religioso y civil y el 61.09% está en unión libre. Para el 2020 tenemos que en el Estado de San Luis Potosí el 8.93% de la población está casado por religioso y civil y el 73.10% está en unión libre, mientras que en el Estado de México tenemos que el 6.34% de la población está casada tanto por lo religioso y civil y el 76.87% está en unión libre. Indicadores de migración. Migración. Porcentaje de población no nativa. Para el año 2000 tenemos que en el estado de San Luis Potosí existe una población no nativa del 9.74%, mientras que para el Estado de México es del 38.87%. Para el año de 2010 es el 37.01% para el Estado de México y para el Estado de San Luis Potosí es el 10.66%. Y en el 2020 la población no nativa en San Luis Potosí es del 11.07% y el Estado de México es el 30.92% de población no nativa. Eso quiere decir que al menos realizaron un movimiento migratorio interestelar o internacional. La tasa anual de inmigrantes tenemos que para el estado de San Luis Potosí llegaron 94.39 inmigrantes por cada 1000 habitantes, mientras que para el Estado de México llegaron 386.29 por cada 1000 habitantes. Para el año 2010 tenemos que para el Estado de México llegaron 366 por cada 1000 habitantes, mientras que en el Estado de San Luis Potosí llegaron 100.73 por cada 1000 habitantes. Y para el 2020 tenemos que llegaron al Estado de México 305.46 por cada 1000 habitantes y en el Estado de San Luis Potosí 104.43 por cada 1000 habitantes. Tasa anual de inmigración. Para el año 2000 tenemos que casi 259 personas salieron del Estado de San Luis Potosí, mientras que para el Estado de México salieron casi 50 personas por cada 1000 habitantes. En el año 2000 tenemos que casi 62 personas salieron del estado, mientras que en el Estado de San Luis Potosí casi 246 personas salieron. Mientras que para el año 2020 casi 80 personas por cada 1000 habitantes salieron del Estado de México y casi 243 salieron del Estado de San Luis Potosí. El saldo neto migratorio que se registró en el año 2000 en el Estado de México fue positivo, siendo de 4.404.378, y para el Estado de San Luis Potosí fue negativo, de menos 377.225. Para el año 2010 tenemos nuevamente un saldo neto migratorio para el Estado de México de 4.627.444, y para el Estado de San Luis Potosí de igual manera se registró negativo, siendo de menos 374.789. Para el año 2020 en el Estado de México fue positivo, siendo de 3.846.271, mientras que para el Estado de San Luis Potosí fue de menos 389.698. Tasa neta de inmigración. Se puede observar que para el Estado de México se experimentó un aumento de 336 personas, mientras que para el Estado de San Luis Potosí se experimentó un decremento de menos 164.
Para el año 2010 tenemos que el Estado de México sufrió un aumento de 304.92 personas y el Estado de San Luis Potosí sufrió un decremento de menos 144.96 personas por cada 1000 habitantes. Mientras que en el año 2020 tenemos que el Estado de San Luis Potosí experimentó un decremento de menos 138 personas y el Estado de México sufrió un aumento de 229.35 personas por cada 1000 habitantes. Grado de urbanización. Para el año 2000, el Estado de San Luis Potosí existió el 59.04% de población que vivían en zonas consideradas las urbanas, mientras que para el Estado de México existía una población de 86.32%. En el año 2010, el Estado de México contaba con una población del 87% y el Estado de San Luis Potosí de 63.84%. Para el año 2020 se tiene que para el Estado de San Luis Potosí aumentó a un 67%, mientras que el Estado de México permaneció constante de 87% de población que vivían en zonas consideradas urbanas. La densidad de población para el año 2000 en el Estado de San Luis Potosí era de casi 586 personas por cada kilómetro cuadrado, mientras que en el Estado de San Luis Potosí era de casi 37 personas. En el año 2010, la densidad de población en el Estado de San Luis Potosí era de casi 42 personas, mientras que en el Estado de México era de casi 679 personas. Y en el año 2020 se tiene una densidad de población en el Estado de México de casi 761 personas, mientras que el Estado de San Luis Potosí era de casi 46 personas por cada kilómetro cuadrado. Tablas de mortalidad. Esperanza de vida para el año 2000. Para el Estado de México tenemos que un recién nacido esperaría vivir 71.98 años, mientras que en el Estado de San Luis Potosí se esperaría que viva 71.59 años. Esta esperanza de vida va decreciendo como natural hasta alcanzar que una persona de 95-99 años para el Estado de México viva 5.14 años más, y para una persona de 95-99 años para el Estado de San Luis Potosí se espera que viva 4.10 años más. La esperanza de vida en el año 2010 para la población del Estado de México al nacer es poco más de 78 años, mientras que para el Estado de San Luis Potosí es poco más de 77 años. La esperanza de vida en el año 2020 para la población del Estado de México al nacer es casi 78 años, mientras que para el Estado de San Luis Potosí es un poco más de 77 años. A comparación del año 2010, se puede notar que para el Estado de México disminuyó poco menos de un año. Y en ambos estados de 10 a 14 años, la esperanza de vida disminuye aproximadamente 10 años. Proyecciones. Para el Estado de México, con los métodos matemáticos simples, obtenemos que en 2030, con el método aritmético, será una población de 18.809.974, mientras que con el método geométrico nos arroja un resultado de 19.026.416. En el caso de San Luis Potosí, tenemos que con el método aritmético nos da un resultado de 3.058.992. Mientras que con el método geométrico nos da 3.080.668. Para la estimación de población línea recta en el Estado de México, para el 2030 da una población de 20.268.220 y la suma total de los errores es de 2.670.969.86, mientras que para San Luis Potosí da una población de 3.181.270. Y la suma total de los errores es de 239.386.07. Con la estimación de población por curva geométrica en el Estado de México, para el 2030 tendremos una población de 32.154.000 y la suma total de los errores es de 13.135.228.13, mientras que para San Luis Potosí da de 3.626.135 y la suma total de los errores es de 730.254.92. En la estimación de población, curva parabólica, en el Estado de México, para el año 2030 tendremos una población de 19.297.520 y la suma total de los errores es de 2.413.634.29. Para el caso de San Luis Potosí,
en el 2030 habrá una población de 3.098.449 y la suma total del error es de 171.395.86. En la estimación de población curva exponencial modificada, para el Estado de México consideramos una C igual a 27 millones. Por lo tanto, para el 2030 da una población estimada de 18.299.804 y la suma total del error es de 3.333.761.67. Mientras que para San Luis Potosí consideramos una C igual a 4 millones. Por lo tanto, para el 2030 da una población de 2.958.654.43 y la suma total del error es de 403.683.46. Andando todas las gráficas, nos damos cuenta que la mejor estimación es por curva parabólica para ambos casos del Estado de México y San Luis Potosí, ya que estas tienen un menor error. Gracias por su atención. Presentó Saray Cruz, Antonio de Jesús Martínez, Diana Rubí y Mariana Ramírez.